Buenas noches, profesor, o buenas tardes a los compañeros. Voy a hablar de mi proyecto de tesis que es de prevalencia de hiperglucemia en pacientes de 40 a 80 años de un laboratorio privado de Surquillo del tiempo de septiembre-diciembre del 2022. Le hablo yo, la alumna Mendoza Espinosa Cintia. Vamos a hablar de introducción. Acá tenemos la tabla de contenidos que hemos hecho del avance del proyecto. Es del planteamiento, justificación en teórico, metodológico y práctico, objetivos, marco teórico, generalidades, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y anexos. Vamos a hablar de puntos resumidos y importantes del proyecto. Del planteamiento del problema. ¿Cómo empieza este planteamiento? La hipoglucemia se puede dar en pacientes de personas obesas, ya que hay un alto nivel de obesidad que se encuentra por el consumismo de pocos alimentos saludables, con una alta elaboración, a falta de actividad física. La prevalencia fue el 22% entre los hombres y el 10% entre las mujeres, según la OMS, en el año 2015. Actualmente en la población existe desconocimiento sobre las consecuencias que produce el consumo de estos alimentos y aún más sobre hábitos y costumbres que se deben dejar de realizar para tener una buena salud alimenticia. ¿Cuáles son según la difusión de muerte, dos principales causas de muertes? Pueden ser los accidentes cerebrovasculares o cardiopatía isquémica, donde también está relacionada también con la hipertensión arterial. Vamos a hablar de formulación de problema. Nuestro problema general es: ¿cuál es la prevalencia de hiperglucemia en sangre en pacientes adultos de un laboratorio privado en Surquillo según septiembre-diciembre? También problemas específicos. ¿Cómo empieza la hiperglucemia y sus síntomas principales en pacientes adultos? Privado en septiembre-diciembre del 2022. ¿Cómo empezaría? En el laboratorio están atendidos un total de más de 300 personas de diferentes días. Entonces, ahí encontramos a pacientes que llegan con síntomas de dolor de cabeza, mareos, náuseas, o a veces pérdida, sienten que pierden la visión. Pero a veces llegan pacientes que también no dicen si tienen antecedentes médicos como diabetes o que están en algún tratamiento médico. Ya con esos síntomas podemos dar indicios de una alta en glucosa, que sería la hiperglucemia. Vamos a hablar también de los valores normales de la glucosa para evitar la hiperglucemia en pacientes adultos del mes de septiembre a diciembre, donde normalmente un valor normal de glucosa sería hasta 110, pero ya pasando el rango, sería un valor muy elevado, ya que su valor también puede cambiar según el laboratorio indicado. A ver, un segundo. Y el tercer problema específico: ¿cuáles son las pruebas de laboratorio un determinante para la hiperglucemia en sangre en pacientes adultos del laboratorio privado de Surquillo según diciembre y 2022? La prueba más determinante sería la prueba de glucosa, para ver ahí un control de glucosa en sangre bioquímica, para ver si hay una alza en glucosa. Y si el paciente no sabe el origen de eso, sería una prueba de hemoglobina glicolizada, donde podemos determinar hasta qué punto tiene alto, también como un tipo de control para personas diabéticas, según con las indicaciones del médico. Vamos a hablar de justificación.
Tenemos en tres partes la justificación: teórica, metodológica y práctica. En la teórica, hay diferentes tipos de fuentes sobre la prevención y monitoreo de estas enfermedades, que tienen datos según los Ministerios de Salud en estadísticas de diabetes mellitus, ya que es la principal causa de amputación de extremidades, infartos agudos y muerte temprana. Es según nuestra información de lo que hemos sacado, como un pequeño resumen. Metodológica. La investigación dará datos importantes y actualizados donde siempre conoceremos a personas de nuestro entorno con alguna enfermedad que nos dará curiosidad de poder ayudarlos y donde nos va a motivar a estudiar, a contribuir sobre la diabetes y hiperglucemia en la sociedad, a dar informes sobre la alimentación y cómo cuidarse, al cual se obtendrá información de pacientes con síntomas o de tratamientos de hiperglucemia. Práctica. ¿Cómo va a ser la práctica? La determinación de hiperglucemia. ¿Cómo lo haremos? De manera bioquímica, a través de una toma de sangre, donde vamos a procesar a través de su suero y el activo depende de la marca. En este caso trabajaremos con la marca QCA, que es una marca un poco eficiente con el tema de fotometría semiautomatizada, donde vamos ahí, según la determinación, permitirá calcular la mortalidad por causa de la enfermedad. Permitirá conocer la relación entre los factores de riesgo y adoptar medidas preventivas para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y tener un menor riesgo. Donde después del resultado podemos hacerle las indicaciones pertinentes al paciente y darle sugerencias médicas de cómo tal vez pueda cuidarse. Objetivos. El objetivo general. Acá tenemos un objetivo general, es determinar la prevalencia de hiperglucemia en pacientes de 40 a 80 años en el laboratorio privado de Surquillo, de septiembre a diciembre. Objetivos específicos. Vamos a hablar de tres objetivos específicos. Uno es relacionar la hiperglucemia en sangre en diabetes mellitus y los pacientes que no tienen tratamiento, dentro del rango de edades de 40 a 80 años, según el laboratorio privado de Surquillo, en septiembre-diciembre. Identificar los hábitos perjudiciales que afectan a tener hiperglucemia, que puede ser una vida sedentaria o mala alimentación, o tipo de factores de método metabólicas. Conocer las complicaciones de hiperglucemia en pacientes de 40 a 80 años de un laboratorio privado de Surquillo en septiembre a diciembre. Hipótesis. Según nosotros, yo tengo una hipótesis de que la prevalencia de la hiperglucemia en pacientes adultos de 40 a 80 años podría ser de 35%. Ahora vamos con el dato. Marco teórico. Vamos a hablar de antecedentes internacionales. Tenemos 5 antecedentes internacionales y 4 antecedentes nacionales. El primer antecedente es de Belkis, el trabajo de Belkis del año 2020, donde concluye en su investigación que la mala alimentación y el consumo de cigarrillos son factores de riesgo de diabetes mellitus. El trabajo de Yadelis en el año 2016, donde describe de que la muestra obtenida para obtener la prevalencia en casos de 100 personas no diabéticas y la selección se realiza entre un total de 20.396 personas diabéticas, donde estos resultados han presentado un alto nivel de masa corporal y colesterol alto. El trabajo de Takuri en el del año 2013. Se realizó la tesis en Ecuador, dando con un informe de glucosa en sangre y en orina en un barrio Pasayal, donde tomó una muestra de 60 personas y el 64% tuvo glucosa elevada
ya que el método de sangre, y determina ella que el método de sangre es más eficiente que una prueba de orina, donde obtuvieron de la población de hombres y mujeres de edades atendidas. Siguiente. Tenemos dos más antecedentes internacionales. El trabajo de Calfol, del año 2014. Se realizó un estudio multicéntrico en 34 unidades de UCI en Francia, donde se hizo un estudio para comparar el tratamiento intensivo, donde a los 90 días determina que el 32% que sufre hipoglucemia concluye que el control de glucosa no cambia la mortalidad a los 90 días del tratamiento, donde genera una hipoglucemia severa, una baja muy severa de glucosa. El trabajo de Corella del año 2015 es un trabajo ecuatoriano donde realizó un cuestionario sobre factores de riesgo en el desarrollo de pacientes diabetes mellitus a mayores de 45 años, donde a ella lleva la conclusión que los pacientes llevan una vida sedentaria y una dieta inadecuada, donde su conclusión fue que 8 personas fueron diagnosticados con diabetes y 30 están en riesgo de desarrollarlo, a base de la vida que están llevando, pues vida sedentaria, sin ejercicios, comida no saludable. Vamos a hablar de antecedentes nacionales. El trabajo de Diana del año 2018. Su tesis fue el trabajo de estilos de vida y conocimientos sobre diabetes mellitus, donde llegó a la conclusión que en un total de una muestra de 147 personas, 53% tiene una vida saludable y el 39% presenta una vida no sana porque hay un consumo alto de alcohol y tabaco. El trabajo de Noé es del año 2014. Tuvo con una investigación de mortalidad atribuida a diabetes mellitus, en total, donde han escogido un registro del MINSA como una muestra de 25.074 de registros que obtuvieron de la causa de la diabetes mellitus, donde lleva una conclusión de que de cada 100.000 habitantes aumentó de 5,7 a 9,5 de mortalidad. Vamos a hablar de los dos últimos. El trabajo de Bulnes del año 2017, donde su investigación fue el de la obesidad como factor de riesgo en un hospital de San Martín de Porres, donde valoraron a pacientes de 10 a 19 años, donde el 88% presentaba su obesidad. Tuvo como su trabajo en objetivo determinar si la obesidad era un factor de riesgo y estudió en 24 casos y 48 controles, donde determinó que los pacientes de género femenino tienen una alta probabilidad de obesidad por problemas hormonales. Trabajo de Díaz del año 2019. Es un trabajo de Perú. Se realizó sobre la prevalencia de glucemia alterada a personas mayores de 45, donde llevó una evaluación a 146 pacientes, donde lleva una prevalencia de 4,76% según los rangos la OMS y 13% en los valores de edad. Vamos a hablar de generalidades. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica crónica donde hay una elevación alta de glucosa en sangre. Hay varios tipos de diabetes, puede ser diabetes tipo 1, tipo 2, emotiva, secundaria, la diabetes tipo MODI, pero la más conocida es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son sus características?
De las características que tenemos es que el sobrepeso, la vida sedentaria y una mala alimentación. Sus causas. Puede haber una resistencia a la insulina o no hay una producción suficiente de insulina en el cuerpo. Factores de riesgo pueden tener también como el sobrepeso, la obesidad de la persona que está inactiva. Ujú. Consecuencias. Falta de producción de insulina o hay una resistencia a la insulina. Prevención. Hay que limitar la ingesta de energía excesiva, de grasa total y azúcares, donde ahí hay que aumentar el consumo de frutas, verduras, así como legumbres, cereales integrales. Y esto ya va como una responsabilidad de cada uno. ¿Cuáles serían los síntomas posibles de esta enfermedad? Mucha sed. A la persona que tiene síntomas de diabetes, es parte que está obesa, tiene mucha sed, sensación de mucha hambre, necesidad de ganas de orina continuamente, incluso en la noche, pérdida de peso o a pesar de comer mucho, cansancio, visión borrosa, hormigueos, entumecimiento de manos y pies. Consecuencias también graves que puede haber si no hay un control o un tratamiento de la diabetes, puede haber consecuencias como la amputación de la extremidad que no esté tratada por causa de una necrosis, una herida mal curada. Debemos tomar mucha agua y para mejorar debemos hacer ejercicios. ¿Qué es la hiperglucemia? A ver. Vamos a hablar de hiperglucemia. Hiperglucemia es el exceso de azúcar en la sangre, donde está relacionada con el sistema endocrino, ya que regula la cantidad de azúcar que almacena y utiliza para energías necesarias al funcionamiento de las células. El azúcar que se consume en una dieta se utiliza para almacenar ciertas condiciones y trastornos que puede causar la dificultad para procesar y almacenar la glucosa. Los síntomas, puede estar sueño, cansancio, dolor de cuerpo. También tenemos factores de riesgo. No hay una resistencia a la insulina, mucho sueño, donde las consecuencias, falla de los riñones, dolores de cuerpo. Debemos prevenirnos. ¿Cómo podemos prevenirnos? A través de ejercicios, una buena dieta alimentaria y el tratamiento. Es hacer un tratamiento médico para bajar la glucosa o seguir su control de diabetes en caso tuviera diagnosticado. Exámenes médicos para la detección. Tenemos la prueba de glucosa en sangre, que se trata de una toma de muestra a través del brazo, donde un tubo de toma de muestra puede ser el rojo o el amarillo, que tiene un gel activador, donde centrifugamos y damos un dato. Si da mayor al rango permitido de 110, podríamos ser posible de como una razón de hiperglucemia, dependiendo de los síntomas y antecedentes médicos del paciente. La prueba de hemoglobina glicosilada. Se usa para detectar la diabetes, no prediabetes, y es niveles de azúcar que indican una persona en riesgo de tener diabetes. Si ya tiene el diabetes, la persona, esta prueba sirve como para hacer una vigilancia
de la situación de esos niveles de glucosa, si están dentro de lo normal o están muy altas. Examen de glucosa de ayunas. Ese es con un glucómetro en ayunas donde hace una punción capilar donde mide la glucosa a través de un glucómetro digital. A ver. Diseño y tipo de investigación. Vamos a hablar de tipo de investigación, descriptivo y transversal. Descriptivo porque estamos describiendo a través de los datos obtenidos de los pacientes y registros de historiales clínicos. Transversales, lo que hacemos también observaciones de los pacientes a través de la toma de muestra y observaciones médicas depende de su síntoma. Diseño y de investigación. Es un trabajo no experimental, cuantitativo, ya que agarramos una muestra, una cierta muestra de una población. Población y muestra. Población. Nuestra población son personas adultas de 40 a 80 años de laboratorio privado de Surquillo, con los síntomas previos a hiperglucemia. Muestra. Puede ser aleatoria y probabilística. Materiales y métodos. Acá va a ser uno de los métodos, es la técnica de recolección de datos, donde tendremos instrumento conocimientos historial médico sobre los conocimientos de la diabetes mellitus y el estilo de vida del paciente. Técnicas de procesamiento de datos analizados. Estos análisis se hará en un proceso de Word, ya que ahí podemos tener un registro de todos los pacientes obtenidos y el resultado. Selección y validación de los instrumentos de investigación. Esa investigación tiene una validez confiable, ya que los datos son relevantes, relevancia y claridad y pertinencia. Son datos claros, relevantes y nuevos. Confiabilidad. Son datos confiables y asertivos, aplicando la prueba estadística y descriptiva correlacional. Materiales y equipos para la prueba bioquímica de glucosa. Los más principales son los CD reactivos de glucosa de la marca QCA, pipetas automáticas con las siguientes medidas que pueden ser 10 microlitros para el suero y 500 microlitros para el reactivo. Ya depende según los laboratorios de cada diferente tipo. Agua destilada. El agua destilada lo usamos para el fotómetro semiautomatizado, ya que nos sirve para poder un proceso, ayudar a un proceso de limpieza después del uso. Tubo de vidrio para bioquímica y guantes. Los guantes siempre es importante, ya que con eso nos protege de cualquier muestra biológica. Y el tubo de un vidrio es para el procesamiento de la muestra, donde este colocaría el suero y el activo. Temporizador, ya que es un equipo semiautomatizado y donde lleva una temperatura ambiente de 35 minutos a 37 grados, se debe de realizar un temporizador como un reloj. Historiales médicos.
Vamos a tener un historial médico de los pacientes que están atendidos dentro de la fecha hablada. Lapicero es lo más importante. Los equipos. El equipo importante es la centrífuga, la refrigeradora para guardar los reactivos y el equipo semiautomatizado de bioquímica. Procesamiento de la muestra. Lo primero que vamos a hacer es tomar la muestra de sangre, sal- eh, haciéndole pasar al paciente a la sala de toma de muestra de sangre, consultarle sus datos correctos, consultarle por el motivo de su llegada, si tiene una orden médica, si presenta en caso de emergencia síntomas pertinentes. Se toma la muestra con tubo pues sin aditivo de tapa roja o tapa amarilla con gel. Segundo, al obtener la muestra, vamos a centrifugar la muestra a 3500 RPM, puede ser en una centrífuga. Tercero, vamos a depositar, o sea, con la pipeta automatizada a la medida de 10 microlitros de suero y 500 microlitros de reactivo de glucosa de la marca Cusera. El cuarto procedimiento es incubar a 37 grados durante 5 minutos, ya que con eso va a actuar el reactivo con el suero y nos puede dar indicios de que a veces se pone un color diferente, pues da indicios de glucosa alta. 5. Colocar después de los 5 minutos al fotómetro semiautomatizado, ya que ahí vamos a ver el proceso si está en H, que significa high, que sería alto. Verificar los resultados. Si hay una alza, podría ser una posible hiperglucemia, ya que en una hiperglucemia puede haber por una elevación de síntomas de diabetes o algún tipo de otra enfermedad. Vamos a hablar de criterios de exclusión-inclusión. Acá tenemos 3 criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión. Vamos a incluir a este trabajo a pacientes con diabetes mellitus 2, a personas de 40 a 80 años de ambos sexos, hombres o mujeres, personas con síntomas de hiperglucemia que no llevan un tratamiento pertinente. Criterio de exclusión. Muestras hemolizadas. Como aquí vemos, esta muestra de acá, de este tubo de recolectada, está hemolizada, ya que la hemólisis altera el resultado del proceso bioquímico. Pacientes menores de 40 a 80 años, ya que no lleva una investigación previa, solo se trabaja de acuerdo a la edad de la investigación. Pacientes que no son recurrentes en el laboratorio de Trujillo. Los pacientes que no van seguidos, solo pueden ser los de un día o 2 días con ellos. Discusión. Acá tenemos la discusión. La prevalencia de glucosa en ayunas alteradas en pacientes mayores de 40 años a más, estudiada en la investigación, fue superior al 5,5% a comparación de Belkis del año 2020, que analizaron que a 628 pacientes usaron historial clínico donde realizaron las estadísticas de pacientes teniendo como condición la raza, sexo, edad, condiciones físicas, donde hay una conclusión de que la diabetes mellitus es por mala alimentación y consumo de cigarrillos, a lo cual lleva la hiperglucemia. Pero también hacemos una discusión con Yadelis, con su reporte identificar los riesgos asociados a la aparición de la diabetes mellitus y donde obtuvo una prevalencia de 35% de diabetes mellitus. La paciente presentaba una alza de valores de glucosa en pacientes mayores de edades, de índice de corporal, antecedentes familiares y síndromes metabólicos como factores de riesgo. La prevalencia de hiperglucemia se estableció con el criterio de la OMS y coincide con Belkis del informe con un tipo de comparaciones y del trabajo de Yadelis, ya que en nuestros resultados se indica una alta, una, a ver,
Una alta indica como factor de riesgo que las personas tienen consumo de cigarrillo, mala alimentación, antecedentes hereditarios y condición física de la persona. Condición física, obesidad de diferentes grados, ya que hasta obesidad mórbida, 3, 2, sobrepeso y las personas diabéticas que no siguen el tratamiento. Conclusiones. Acá tenemos las conclusiones, dos conclusiones, donde hacemos una comparación de los valores de la glucosa basal con los pacientes atendidos en el laboratorio privado y tienen como factores desencadenantes donde se observa antecedentes hereditarios, presentaba una vida sedentaria y algunos que no seguían sus controles de la diabetes determinada, o sea, este, con tratamiento. Y dos, llegamos a la conclusión que los altos valores de hipoglucemia en pacientes de laboratorio privado, según a los criterios de la OMS y el ADA, pacientes hombres de edad de 70 a más con resultados altos de hiperglucemia, ya que no hay una vida, no hay un cuidado de los síntomas por su enfermedad. Vamos a dar las siguientes recomendaciones. Acá tenemos dos recomendaciones. Es mejorar los procesos de educación para impulsar programas dirigidos a la población. E inculcar a la familia a tomar una buena actitud y conciencia de la gravedad de esta enfermedad, que implica al no prevenirlo mediante cambio de vida, estilo de vida y cumplir con las indicaciones de los médicos al tener diabetes detectado de persona. En resumen, la diabetes se puede prevenir si se adopta un enfoque de salud pública sobre esto e implementar estrategias, prevención y control de enfermedades crónicas. Debe tener tres niveles: políticas comunitarias y servicios de atención de salud. Anexos. Acá se ha trabajado esta es una fotografía de una muestra de un paciente diabético determinado de 70 años y tenemos aquí el reactivo de glucosa de la marca QCA, donde podemos ver acá que el suero no está hemolizado, sí está correctamente. Acá vemos la reacción del suero con el reactivo después de 5 minutos de lo que está colocado y en la pipeta pipeteado. Las medidas indicadas en pipetas automáticas de 10 microlitros a 500 microlitros, según los rangos de laboratorio. Acá donde preparamos con el agua destilada el espectrofotómetro semiautomatizado para el proceso de glucosa y la determinación. Y acá tenemos el resultado de la muestra donde concluye que tiene una alza de glucosa más de lo permitido de 252,9, ya que lo permitido sería, a lo mucho sería 110. Entonces encontramos concluyente con los síntomas del paciente, que incluye que tiene una alza de glucosa según por un mal tratamiento de su diabetes. Tenemos acá la hoja de identificación de los pacientes que se atendieron. Es como un ejemplo de registro, si tienen síntomas, no tienen síntomas, cuando lo diagnosticaron y qué médico lo está tratando, el colegio médico, si es un caso nuevo con síntomas o controles de diabetes. Eso sería todo. Gracias.